Amén, hermano. Dios me lo bendiga. Amén. Qué contento estamos de estar en la casa del Señor. Amén. Aquí estamos. Gloria al Señor. Pues hermanos, hoy continuamos con la serie que hemos llamado Definiciones. Y hoy estamos en la cuarta sesión de esta serie. Hoy vamos a estar hablando de el amor, según lo define la Biblia. Amén. Amor, según lo define la Biblia. En inglés, love, según lo define la Biblia, no como el mundo lo define. Esa es la intención de esta serie de predicaciones. Cómo el mundo define las cosas y cómo nosotros tenemos que cambiar la definición de lo que Dios nos ha dicho a la que está en su palabra. Amén. No a la que está en el mundo. Amén. Del mundo fuimos sacados para venir al reino de su amado Hijo. Estamos aquí de manera transitoria hasta que vayamos al reino eterno, allá con el Señor. Seguimos al Señor. El Señor es nuestro líder, el Señor es nuestro Rey, nuestro Redentor, nuestro Salvador, y es el que define la vida que nosotros vamos a vivir ahora. En el mundo no puede definir la vida que nosotros vamos a vivir en Cristo, porque como dice el coro, el mundo nada me puede dar, porque de allá nos sacó el Señor. Ahora, regenerados y hechos nuevas criaturas en Cristo, pues también nuestra mente, como dice la palabra, a través de las cartas de Pablo, dice nuestra mente es renovada. Amén. Así que no podemos usar la creencia, la fe, los decires, las expectativas, los métodos y mucho menos las definiciones del mundo. Amén. El mundo dice amigo, después vamos a hablar de amigos, pero no. ¿Cómo define el mundo amigo? Amigo es un peso en el bolsillo que se desaparece de momento, algunos le añaden. Como que dice, amigo es, depende de la ventaja que yo pueda tener, cuán seguro lo pueda tener. Amigo para mí, olvídate de amigo, un peso en el bolsillo es mejor amigo que cualquier otro. Es lo que quiere decir, está el cinismo dentro de lo que ellos mismos ven, porque el mundo ve que lo que está en él no sirve, pero como quiera, pues tratan de entonces, en lugar de decir, oye, ¿por qué esto no sirve? ¿Será que es que el Señor hace una gran diferencia eterna en mi vida? Pero prefiere mejor ser cínico y sarcástico con las cosas. Allá el mundo, como vimos aquí, dejo el mundo y sigo a Cristo, como estábamos cantando. Así que vamos a estar en Juan capítulo 15, verso 12 al 17, pero no cierren su Biblia, porque vamos a ir a otras porciones de la Escritura. Amén. 15, 12 al 17 del Evangelio de Juan, hermano, cuando lo tenga, se puede poner de pie un segundito, luego de ello nos podemos sentar. Amén. Dice la palabra del Señor, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra. Permítenos, Señor, exponerla, asistido, Señor, y dirigido por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Señor. Cuando el Señor dice, este es mi mandamiento, un mandamiento es ¿qué? Un mandato, no es un consejo, no es algo chévere para hacer. Amén. No es algo que hazlo si quieres, es un mandato, es una orden.
es una directriz que nos da el Señor. Y el Señor, la definición de Señor también es otra definición que viene por ahí en una serie. Señor es el que es. El Señor es el que manda. El Señor es el que nos redimió. Amén. El Señor es quien nos salvó. A Él le debemos la vida que llevamos ahora. Él es el que sienta las pausas. ¿Sabe que el mundo tiene muchos problemas con esto? Y los cristinos tienen muchos problemas con esto también. Porque el cristino quiere la bondad y la misericordia de Dios, pero no quiere el sometimiento a los mandatos de Dios. Esa parte no, esa parte deja hacer. ¿A quién se la va a mandar? A los rajatablas exagerados que están congregados un domingo como hoy. Gloria a Dios por eso, sigamos rajatablas exagerados. La realidad es que es un mandamiento el amarnos unos a otros. Pero ¿qué es amarnos? El amor, si yo le dijera, ¿dónde hay amor? Usted no me puede decir, allá en el cielo, por allí, yo veo amor, pero no lo veo. Diría alguien, es algo abstracto. Una vez yo escuché decir, los niños no pueden pretender entender lo que es amor. Porque a veces los adultos experimentan en el mundo, dicen muchas sandeces, aun cuando son adultos, a veces tienen muchos estudios y dicen muchas estupideces también. No sé si a usted le pasa. A veces pasa cuando uno va avanzando en edad. Una vez por allá una persona en un puesto bien alto que dice director ejecutivo de yo no sé qué diantre cosas, y después te lo mira y cuando lo oye hablando y diciendo las sandeces que dice, ¿pero qué es esto que está pasando aquí? Si dependemos de esa gente nos caemos. Los títulos y las expectativas del mundo son pura basura. Por eso que para mí todo eso es despreciable. Amén. Nosotros tenemos el título de esclavos de Cristo, siervos de Cristo. El Señor y el reverendo y el que es el Señor. Más nadie. Entonces Él, amén, nos va a definir lo que es amor. Aún cuando el mundo diga, los niños no tienen la capacidad, perspectiva, la profundidad, el haber vivido la vida para entender lo que es amor. Pero usted se va a dar cuenta que la definición de amor es haciendo. Hay que hacer, amén, para usted poder ver lo que es el amor. El amor se demuestra y al demostrarse se evidencia. El mundo va a demostrar lo que ellos dicen que es amor. Usted va a ver en su mente y por su perspectiva y su experiencia que la definición de amor, la vivencia de amor, la demostración, la confirmación de amor, según la Biblia, es completamente diferente y mucho más allá de cualquier bondad que usted pueda observar en el mundo como tal. Él le dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Améis, la palabra central en la Biblia, agapao. Agapao es la palabra central, de donde viene el nombre agape. Agapao es un verbo, amar, y agape es un sustantivo. Muchas veces usted podrá escuchar en el contexto de la iglesia que allá celebraron un agape. ¿Usted lo ha escuchado, verdad? Sí. Es una comunión. Muchas veces estriba en comer juntos y todo. Pablo, en la carta a los Corintios, habla, ¿verdad? Y también en Judas y en otros lugares menciona las agapes. En una de ellas se obvia y se objeta, dice, ellos son manchas en vuestros agapes. O sea, como queriendo decir, estaban teniendo comunión con personas que no son de Cristo y que iban al agape a comer sin estar pensando, sin estar honrando la comunión entre hermanos y estar honrando al Señor, iban a adaptarse al agape. No iban con la intención de corazón correcta. Pues ese agape
lo que quería demostrar en consenso era basar el agape en un amor. No es una traducción en español, no voy a intentar traducirlo en español porque a lo mejor vengo y lo daño y se presenta otra cosa. Pero no vamos a hablar de agape, vamos a hablar de agapao, que es el amor. El amor, lo que está mandando Cristo Jesús aquí es amarnos unos a otros. Él empieza a definirlo, amén, como lo vemos y lo vamos a ver a través de la Biblia, porque hay que definir el amor en base a lo que se ve y a lo que hace, la acción que tal amor conlleva. Aquí él dice, como yo os he amado. Hasta ese momento el Señor no había dado su vida por ellos ni por nosotros. La máxima demostración de amor iba a venir, pero él aprovechó ese momento y no perdió tiempo y le dijo, nadie tiene mayor amor que este. Él está definiendo el amor de Dios versus el amor que el mundo les había definido a ellos. Dice, nadie tiene mayor amor que este. Hay amor, pero hay amor, este amor que yo le estoy hablando es cuando uno pone su vida por sus amigos. Entonces le dice, ¿quiénes son esos amigos? Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Hay una condición. ¿Para qué el Señor lo define así? Cuando usted se sienta a meditar, dice, estos varones, Él les estaba diciendo que ellos tenían que amar entre ellos, como Él les había amado, pero les pone la vara del amor bien arriba, le dice, ese amor que yo estoy hablando no es simplemente el amor fraternal, que la palabra de Dios le llama fileo. Ese es otro. Ese es el compañerismo, la hermandad. Él dice, es más allá de hermandad, más allá de compañerismo. Es cuando alguien pone su vida por sus amigos. Y usted dirá en su mente, conociendo la Escritura, dirá, bueno, es hasta más para arriba, porque el Señor después puso su vida con los que no eran sus amigos y muy seguro no llegarían nunca a ser sus amigos. Imagínense, como Jesús. Por eso que dice Pablo, más argumentando en Romanos, dice, podríamos ser que alguien de nosotros que quiera ejercitar el amor muera por alguien que él entiende se lo merezca, porque es una persona que necesita y merece que alguien muera por él. Dice, puede ser que alguien muera por el bueno, pero no es ni así lo que Dios hizo. Dice, mas Dios muestra su amor, como es Él, cuando aún siendo nosotros pecadores, que no nos merecíamos, no estábamos en esa definición de buenos, Cristo murió por nosotros. Así que el amor bíblico se define por la acción, especialmente por la acción de Cristo. Otra cosa bien importante es que cuando usted va y trata de buscar lo que en los tiempos antiguos quería decir una palabra, amén, por ejemplo, la palabra siervo, pues siervo, ¿verdad? El siervo más bajo, doulos. Usted busca esa palabra y aparece en la literatura griega de 800 años atrás. Entonces allá en literatura, ¿verdad? Del mundo, literatura como la que se estudia, usted va allí y dice, mira, la palabra doulos la usaban aquí en este contexto. Y dice, pues mira. Y entonces de ahí uno agarra cierta definición para poder entender qué es lo que querría decir esa palabra cuando usted la encuentra en la Biblia. Y eso es válido, porque ¿cuáles son? ¿Qué diccionario usted usa? Diccionario del griego publicado hace 3.000 años. ¿Dónde está eso? Eso no existe en ningún sitio, eso no está escrito. Por lo tanto, los traductores bíblicos, los analistas bíblicos y los comentaristas bíblicos dependen en cierta forma de qué quería decir la palabra, la semántica, como dirían los que conocen la literatura y la gramática y el idioma. La semántica de esa palabra, el significado, la semántica va cambiando. Por ejemplo, en Puerto Rico, humilde. Humilde, según la Real Academia Española, habla del espíritu, de su demeanor, ¿cómo se dice? De su ser como tal. Es una persona que se considera por debajo de los demás.
Pero humilde en Puerto Rico, la semántica es diferente. Lo que quiere decir, se escribe igual, pero la semántica, lo que quiere decir, lo que se entiende es una persona que tiene pocos recursos económicos. Y muchas veces, yo diría muchas veces, pocas veces, por el periodo de pocas veces, el tener pocos recursos económicos pareja con ser de espíritu humilde, ¿verdad? Y sencillo. Porque hay un refrán en Puerto Rico que dice, pobre, pero orgulloso. ¿De dónde viene esa poca vergüenza? Pues de eso mismo dice, si aquel que tiene muchas cosas se cree que es mejor que yo, pobre, pero orgulloso. A mí nadie me mete las cabras. Así hace. Eso es completamente mundano. Por el otro lado, en la Biblia, hablando de la humildad, vemos a Moisés, amén, líder máximo del pueblo de Israel. Y la Biblia dice, aquel varón Moisés, como que dice, vamos a decir este cambio, esta reseña de Moisés. Era muy manso. Dice, más manso que todos los hombres que había en la tierra. Dice, wow. Entonces Moisés demuestra y confirma, Abraham demuestra y confirma, el Señor Jesús demuestra y confirma por la cantidad de hermanos en Cristo en la fe, que demuestran que recursos no tienen nada que ver, no tienen nada que ver con humildad. Ese es el asunto de la semana. Pero volviendo al amor, cuando vamos entonces a buscar, oye, ¿cómo se usa la palabra agapao en la literatura griega antigua? No existen 2 o 3 usos de ella. Y dicen, sí. Pero es que la gente, no, porque entonces había otras definiciones, había eros, era la definición del amor sexual, fileo, el amor fraternal, ¿verdad? Que son las dos mayoritariamente que se usaban. Agapao en la Biblia. Y uno dice, wow. O sea, la palabra original en griego es exclusiva, podemos decir, de la Biblia. ¿Se mete la palabra agape en griego del Nuevo Testamento? Sí. Pues entonces la definición de esa palabra está en el Nuevo Testamento. Así que funciona. Entonces, ¿y quién implantó y quién mandó acerca de la práctica del amor? ¿Quién? El Señor Jesús. Pues ese es el definidor de la palabra. Y aquí está empezando a definirla. Por eso es que si el Señor la define, más nadie la puede definir. Y Él es el centro de la definición de la palabra. No sé si me entiende. Él es el amor. Él es la definición. Lo vamos a ver a través de la Escritura. Por eso es que amor, según la Biblia, es una cosa. ¿Ven? Amar o morir, cantaba Dani Rivera en su tiempo. Oh, amor que por demás eres robado. Qué poca vergüenza, ¿verdad? ¿Ah? La voz cantaba eso en su tiempo. Y el mundo canta de amor por pura sandez. Recuerdo yo que cuando niño, por contexto en mi hogar, se oían muchas canciones de trigo, de esas cincuentosas, sesentosas. Ahí estaban los 4 haces, ahí estaban los Panchos, ¿verdad? Ahí estaba Felipe Rodríguez, Tito Rodríguez, y todas esas cosas. Y todas esas canciones, cuando hablaban de amor, era de despecho. Ajá. El que se llevaba la definición de amor ahí decía, el amor, eso dura lo que un temblor, porque eso no perdura. Es más, yo no quiero volver en ese asunto del amor, porque lo que conlleva es sufrimiento, y ellos apagan la pena bebiendo. Ese era el contexto. Ajá. Gloria a Dios que el Señor nos sacó de esa poca vergüenza. En ningún momento en el mundo van a definir que el verdadero amor está definido por la presencia de nuestro Dios Salvador. Y Él es amor. Completa definición, completa diferencia. Así que
El amor hay que definirlo según Cristo Jesús. Amén. Agapao es el verbo clave. Así que si vamos a algunos ejemplos de la Escritura, tenemos que decir, ¿cómo definimos amor? Exclusivamente en el Nuevo Testamento. Pues vamos a ir al Nuevo Testamento para que nos defina el amor. Amén. Si usted va a Juan 17:26, saque su Biblia, no lo cierre. Déjenla ahí. 17:26 dice, y les he dado a conocer a tu nombre. Esto es cuando el Señor oraba antes de ir a ser arrestado. Dice, y les he dado a conocer a tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Así que ahí se usa la palabra agapao. He dado a conocer tu nombre. Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Y todavía dice, y lo daré a conocer aún. Aún le faltaba dar a conocer qué representaba servir a Dios. Qué representaba el que Jesús sirviera al Padre. Amén. Sin cuestionar. Amén. Eso vamos a ver. Ahí se usa la palabra agapao. ¿Ok? En el fondo de la palabra. En Juan 3:16, usted conoce ese verso. Amén. Es central la definición de amor ahí. De tal manera, o sea, el Señor amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, o sea, ofrendó a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. No solamente ofrendó a su Hijo para algo bueno y eterno. Por eso es que comprender el verso en el contexto del mundo es imposible. Aunque alguien entienda, sí, yo entiendo, ahí lo que está diciendo es que Él dio a su Hijo, pues Él inmoló a su Hijo, es un gran gesto, diría el que está perdido todavía. Pero cuando usted viene a conocer a Cristo, usted dice, wow, lo que hizo el Señor. ¿Cómo el Señor pudo haber hecho algo así? El Padre enviar a su Hijo, encarnarse, sabiendo que iba a dar su vida por un montón de mequetrefes ajastrados que ninguno valía nada. Completamente contrario a lo que el mundo podría definir como un valor. El mundo define muchas cosas encomiables. Allá en la milicia dan muchos galardones. Dice, por la gallardía, el arrojo y extrema valentía. ¿Ven? Under fire, dice, bajo ataque, bajo fuego. Una persona que a veces vienen algunos y por proteger a sus compañeros se tira encima una granada, ¡pah! ¿Verdad? Para proteger a los demás. Terrible eso y tremendo. Pero eso no le llega a lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Esos destellos de self-sacrifice, de autosacrificio, ¿ok? Podríamos decir, si la persona es creyente, hizo esto, pues podríamos decir, fue motivado por el amor, la comprensión del amor de Dios en su corazón. Amén. Pero eso como quiera no la hace. Porque el contexto de amor es que el autor del amor, el autor de la vida, el creador, no tenía, ahí está el asunto, no tenía, y nadie le podía discutir, que sacrificarse a sí mismo por nosotros. Es el argumento del capítulo 2 de Filipenses. ¿Ok? Él no tenía. Romanos 5, el mismo argumento. Él no tenía que sacrificarse por nosotros. Efesios capítulo 2 también el mismo argumento. Pero lo hizo. Así dice un cántico, ¿verdad?, cristiano de hace 30, 40 años. I don't know why. Dice, Jesus loved me. I don't know why he died. I don't know why he gave his life in Calvary. Oh, but I'm glad. I'm glad he did. O sea, no lo vamos a entender aquí cómo es que el Señor dio su vida por nosotros, pero gloria a Dios que dio su vida por nosotros. Amén. Esa es la definición suprema del amor. En Romanos 5:8, el que citamos, mas Dios muestra su amor agapao para nosotros, en que siendo aún pecadores, y ya no se debía mostrar su amor, para nosotros no merecíamos que nadie nos mostrara amor. Dios murió, Cristo murió por nosotros. Fíjense otra cosa importante. El mundo tiene unos valores
que muchos de ellos son encomiables. Me explico. Cuando ven al oprimido, típicamente hay un valor en el mundo que dice, hay que pretender resolver el problema del oprimido, el problema de los que están siendo objeto de imperialismo, de dominio, de esclavitud, porque existe esclavitud en nuestro tiempo. Hay que resolver eso, y hay muchas entidades, muchas asociaciones de gente y de naciones completas para resolver esto. Amén. Y han logrado muchos avances, porque el mundo define que todo el mundo debe estar igual, o por lo menos tan igual como pudieran ser. Y allá los cínicos dicen, como decía la novela aquella, que había unos que eran más iguales que otros, porque siempre ha pasado así. Pero aún dentro de esa imperfección está ese deseo de que debemos tratar de resolver el problema de los que están oprimidos. Sin embargo, en el mundo nadie tiene obligación de ello, simplemente un deseo. Más todavía en el contexto bíblico, el Señor nos vio perdidos y arrastrados irremediablemente en pecado. Él no tenía que resolver nuestros problemas, porque, lo dije, es nuestro problema. Nosotros nos metimos ahí, y al meternos ahí, Él que es de toda autoridad, le ofendimos también. Como dicen en el mundo, botamos la bola y rompimos el bate también. O sea, hicimos un double whammy. Encima de que pecamos y nos condenamos a muerte, entonces le ofendimos también, desobedeciéndole, porque así fue que nos ganamos la perdición. Él no tenía, pero lo hizo. Por eso es que la definición de amor del Señor es, no había que comprometerse, pero no solamente Él lo hizo, sino que Él se comprometió, amén, a amarnos. Por eso es que dice, ¿quién nos separará del amor, del agapao de Cristo? Queja, hambre, enfermedad, peligros, la muerte, ni la muerte nos separa del amor de Cristo. Amén. Amén. Porque Él es amor, Él es el que murió por nosotros, Él define lo que es amor en ese contexto. Si Él fue poderoso para morir por nosotros y sacarnos de la garra de la perdición y de las pailas del infierno, por así decirlo, no hay nadie que se le pegue al lado, ni que pueda ser victorioso en tratar de arrancarnos de su amor. Eso nos da una definición de hasta dónde llega el amor de Dios. Juan 14:21. Definición de amor también. Estamos hablando de definiciones. ¿Okay? ¿Cómo se define el amor? El 14:21 de Juan le da otro ángulo. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Hace poco, de hecho, salió del contexto del estudio de damas de ayer. Mira, ¿qué usted hacía en el estudio de damas? Estaba trabajando con la computadora de reemplazo y yo estaba ahí, estaba escuchando. Y dentro del contexto, pues salió este asunto de que hay gente que dice, aquel ama a Dios, pero no se congrega y no está con los que aman a Dios, y entonces está haciendo cosas que deshonran a Dios. Y yo digo, pero es que a veces el problema es de los mismos creyentes, hermano, que nosotros queremos querer más que el Señor y queremos querer más que la gente. Uno no puede querer más que la gente, eso es otro, yo creo que es un corolario, ¿verdad?, que he definido yo, puedo definir. Uno no puede querer más que la gente. A veces uno quiere tanto, como estaba hablando en ese contexto también se estaba hablando de cuando alguien se muere, lo echamos para el cielo. Aunque no le infierno, ¡guau! Lo está bajando porque usted lo vio en su vida. Ay, pero, ¿y si en esos últimos 5 segundos? Sí, el Señor lo puede salvar, no en 5, en 1 lo puede salvar también. Pero uno dice, pero para que tú vas para el último segundo, Él no tiene una vida entera. Además, tú no te salvas cuando tú quieres, tú te salvas cuando Dios quiere. Las personas piensan que son switch. Si
Señor nos ha amado, pero tenemos todavía que depender de la misericordia de Dios cuando Él nos toca. Yo a Pedro, ¿verdad? Como Pedro estaba hablando esta mañana. Pedro estaba perdido, arrastrado hasta la tabla. Y Juan y Jacobo también. Y todo el resto que estaban allí. Cuando escucharon la palabra de Dios, escucharon el Logos, la palabra, Cristo, el amor de Dios, la palabra, la escuchó, entendió dónde estaba perdido, vio la confirmación en su corazón, ¿será verdad lo que me estás diciendo? Y cuando vio el milagro, cayó tirado al piso y dijo, esto yo no cualifico para esto. Y así que tenemos que sentir nuestro corazón cuando venimos a Cristo, yo no cualifico para esto, yo no doy el grado, porque yo soy una planta, yo no puedo compararme con el Señor Santo Todopoderoso aquí, ¿cómo es posible? Y el Señor es el que lo hace posible, mediante su amor. Amén. Dice la palabra, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, movida por su amor. Por eso dice aquí, hablando y reencauzando lo que estábamos diciendo, ¿cómo se demuestra que amamos a Dios? Es cuando hacemos lo que Él nos manda. Cuando vimos allá en el capítulo 15 de Juan, la definición de amigo es lo que hacen, lo que Dios dice. Esos son los amigos de Cristo. ¿Quiénes son los amigos de Cristo? Los que hacen lo que Dios dice. Diríamos ahí, pocos pero escogidos, literalmente. ¿Cuál es el otro del mundo? Pocos pero escogidos. Porque no todo el mundo hace la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere decir el Señor nos dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con sus santos ángeles, hallará fe en la tierra. Porque van a decir, sí, yo tengo fe, yo soy de Dios, yo soy de Cristo. Hacen la voluntad de Dios, hacen la voluntad de Cristo. Eso es lo que confirma si aman al Señor. Dice, y el que me ama, o sea, el que obedece mis mandamientos, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El Señor trata directamente con nosotros le amamos. Y alguien diría, y la palabra manifestación, o sea, parousia, que el Señor se aparece, también se refiere a cuando Él venga y Él se aparezca a buscar a los que son suyos. O sea, para ellos es que está definido y preparado la manifestación del amor de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esa es la definición de amor. Amor, obediencia. Estamos empezando, ¿verdad? Agapao, obediencia. Amor, hacer y perseguir el bien total de alguien, se lo merezca o no. En el caso nuestro y de todo el mundo, nadie se lo merecía. Esa es la definición suprema de amor. Que el Señor nos salvó, nos rescató de la perdición y nosotros no nos lo merecíamos. Entonces, en el contexto de que se demostró ese amor, dice, se hizo obediente, dice Filipenses 2, habiendo la obediencia es igual amor. Por eso dice, por eso que el Padre me ama, porque yo hago lo que a Él le agrada. No es raro y no es extraño, entonces, que cuando el Señor en Filipenses 2, Pablo lo describe como el Padre dándole un nombre que es sobre todo nombre, es porque Él obedeció. Y Él se humilló hasta lo más bajo y sufrió muerte y muerte de cruz. O sea que aún en su muerte Él fue al extremo de lo que era humillante y cruel en ese tiempo. Tan cruel era que más adelante, 300 años después, los romanos lo abolieron. La ejecución mediante crucifixión, porque era tan denigrante, tan doloroso y humillante, que lo abolieron. Muchas personas dicen Constantino el Grande, que fue el que lo abolió. Dicen Constantino el Grande lo abolió no solamente porque era cruel, sino porque él mismo decía que nadie tenía el derecho de morir como Cristo. Y él dice,
veces uno piensa, pues Constantino se habrá convertido o no. A veces a la distancia uno echa juicio sobre la gente. Los historiadores dicen una cosa, pero cuando tú miras bien, si el varón de verdad tomó esa decisión en base a esto, pues tenía confianza, ¿verdad?, en el Señor. Podríamos decir que había conocido al Señor en el sentido profundo, ¿verdad? Así que el amor de Dios se demuestra a través de las acciones que Dios mismo y su Hijo han hecho a través del tiempo. También la palabra agapao se usa para definir cómo es que debemos tratarnos los unos con los otros. Vimos Juan 13:34. Amarse unos a otros. ¿Cómo es y qué es amarse? Pues el Señor lo definió. Daría su vida por los pecadores. Estuvimos viendo en 2 de Pedro 1:7 en el jueves en la oración. ¿Se acuerda 2 de Pedro capítulo 1? Verso 7 dice, eso de añadir a la vida nueva. Añádele esto, dice, a la piedad añade el afecto fraternal, y al afecto fraternal, o sea, el fileo, añádele amor. Lo hice específicamente porque muchas personas podrían pensar, convivir, ¿verdad?, tratarlo con camaradería y con amor fraternal es suficiente. No, dice que no. Dice que tenemos que amarlo, dice agapao. Amarse como Cristo nos amó, esa es la definición. Y allá vamos. ¿Y cómo fue que Cristo nos amó? Y ve. En Efesios 5, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está la definición. Por eso es que digo, cuando uno está en Cristo y no es casado, ya es otra cosa. Ya es otra cosa. Usted toma el contexto. Y ahí sí que la institución del matrimonio es la que más ataque y poca vergüenza ha recibido del mundo. El mundo, cada vez que usted mete la cara allí, trata de redefinir la cosa. Mira ahora cuánta poca vergüenza que han tratado de redefinirla, que hasta un gato y un caballo se casan en esos matrimonios. Y si alguien escucha esto y se ofende, pues oféndete. Pero es la verdad, es lo que está pasando por ahí, es la poca vergüenza del mundo. Asqueante. El varón es Cristo Jesús y la esposa es la iglesia en el matrimonio. Esa es la relación completa y directa, completamente variable. De la manera que Cristo amó a la iglesia, así deben los maridos amar a su esposa. Y punto. No dice, pues si la iglesia, si la esposa se lo gana, en ningún momento dice eso en ningún sitio. Por el otro lado dirá, mujeres, estad sometidas a vuestros maridos, a los que se lo ganen. Tampoco dicen los que se lo ganen. Dicen, pero es que yo prefiero como que se lo ganen por eso. Cuando el marido es de Cristo, ya eso es otra cosa. Pero como el contexto del matrimonio muchas veces podría estribar de que uno de ellos conozca a Cristo y el otro no. Por eso es que el mayor gozo es cuando tu esposo o tu esposa, que son inconversos, se convierten a Cristo. Esa debe ser nuestra oración. Amén. Persistir en ello. Como dice Pablo, que esos inconversos serán ganados por la conducta. Dice, mujer, ¿qué sabes tú si harás algo a tu marido? Harás algo, ¿verdad?, por el ejemplo de la conducta. Y da trabajo. Someterse a Cristo da trabajo. Imagínate someterse a uno que no representa a Cristo, más todavía. Pero créame que ¿quién definió el matrimonio? No es el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Dios no es libre. El Señor definió el matrimonio. Por eso es que el diablo quiere tumbar el matrimonio. Y ahora, como no ha podido, pero entonces ahora definió el matrimonio entre gatos y caballos. Vuelvo y digo, que alguien se ofende, triste, pero es la realidad.
Nadie tiene derecho a definir el matrimonio, sino solamente el Señor. ¿Amén? Es así. Caeremos mal, pero bueno, así sea. Seguiremos cayendo mal. Con quien tenemos que estar en paz y limpio es con el Señor, no es con más nadie. Amén. Si alguien quiere estar en paz con nosotros, pues vamos a creerle al Señor, al que nosotros hemos creído también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Afecto fraternal, no se quede ahí. Añádale amor. Amén. En el nombre de Jesús. Entonces, también la palabra agapao se usa para definir la naturaleza esencial, o sea, lo que el ente, la esencia, el ser divino en este caso. Ese es el problema del idioma, que nosotros estamos tratando de definir al indefinible con un idioma. Por eso es que hay cosas que uno no puede entender aquí, por más preciso que hagamos el idioma, usted no lo puede entender porque son cosas eternas, son cosas santas, divinas, que estamos tratando de definir con un idioma de este mundo. Y no solamente el idioma, los dos dedos de frente que nosotros tenemos, que nos limitan para entender. No vamos a entender jamás. Vamos a tener una aproximación muy buena, gloria a Dios, de lo que quiere decir el amor de Dios. Por eso el Señor lo aproxima y dice, es cuando alguien da su vida por sus amigos, cuando alguien muere por los pecadores. Y usted piensa que ya entendió, usted entendió hasta donde se podía entender, según nuestra limitación humana, pero cuando estemos en la eternidad, estoy seguro que dice, esto es lo que el Señor decía, que yo no podía entender. Agapao, 1 de Juan 4:8, dice, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Aquellos que decían que la palabra de Dios no tenía matemática, tenía aritmética. ¿Se acuerda de la relación, verdad? La relación es lógica. Pues ahí hay una relación lógica. Para aquellos matemáticos, una relación booleana está ahí. El que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. O sea, que nadie puede amar si no ha conocido a Dios, porque para amar hay que conocer el amor, y el amor es Dios mismo. Eso es lo que quiere decir. En la forma más simple y entendible, que típicamente es cuando Juan escribe. Juan escribe y se entiende, ¿verdad? Porque él lo escribe bien sencillo. Si vamos al contexto completo, y te vaya al contexto del verso 7, dice, amados, amémonos, agapao, agapen, unos a otros, porque el amor, el agapao, es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios, y ginescos Deus, es lo que dice, conoce a Dios. ¿Sabe por qué uso ginescos, verdad? Ahí que viene la palabra ginecología. Ginescos viene del sentido de conocer íntimamente y convertirse en una sola carne entre el marido y la esposa. Sí sabe, ¿verdad? Que la Biblia dice, dejará el padre a su madre y se unirá a su mujer, dice en el Antiguo Testamento, y será ¿una qué? Una sola carne. Cuando usted es de Dios, usted es uno con Cristo. Eso es lo que dice el Señor también. Para que sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. Eso es lo que quiere decir. Es una relación íntima de comunión con el Señor. Cuando usted es de Cristo, cuando Él le ha salvado. Y usted le ama y Él le ama a Él. Eso es interminable, irrompible, es eterno. Por eso es que el que viene por ahí diciendo que un día usted se puso un pantalón corto y perdió la salvación, lo que da es pena, maldito. No ha conocido a Dios. Imagínate qué porquería de salvación con un pantalón corto la junta. O sea, y no lo ven de esa forma. ¿Qué nos va a separar del amor de Dios? Dicen, sí, pero es que la gente puede romper a pecar. El cristiano
no va a venir a romper, a pecar. Ese es el problema que tienen, que como no han sido regenerados muchos de ellos, entonces buscan por su estado sin regeneración. No. Los que son de Cristo aman a Dios, aman a Cristo porque han sido salvados por Él y le han conocido. Por eso es que cuando va a Primera de Juan, el capítulo 1, amén, el contexto dice: nosotros anunciamos que Dios es luz, dice el verso 5. Por eso es que si nos encuentran diciendo que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no estamos practicando la verdad. Dice: pero si andamos en luz, es el presume, si estamos andando en luz, como Él está en luz, implica que tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ese es el contexto. Usted es uno con Cristo Jesús. Usted ha sido el recipiente y usted está envuelto en el amor del Señor. Eso es lo que quiere decir. ¿Se acuerda Colosenses? Dice: por eso es que ahí en Colosenses 3 decía lo que decía. Y mire lo que decía: porque habéis muerto, dice el 3:3 de Colosenses, al pecado. ¿Se acuerdan? Estuvimos predicando hace poco de eso. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Usted está dentro de Cristo y Cristo dentro de Dios. ¿Cómo es eso posible que usted tenga esa unidad? Porque el Señor le conoció a usted y usted conoció al Señor. Usted se casó en el sentido bíblico con Cristo Jesús. Y eso es eterno y para siempre. Es irrompible. ¿Qué le falta a usted? Llegar a la presencia del Señor y estar como protagonista en las bodas del Cordero. En ningún momento dice: alguien estaba para figurar en la boda del Cordero, pero después lo sacaron. Dice: los que son llamados a ser espectadores en las bodas del Cordero, esos son bienaventurados. Pero en ningún momento se invita a la iglesia a la boda del Cordero, porque la razón de ser de la boda es la iglesia. ¿En qué boda usted ha ido que invitan a la novia a la boda? Ni en el mundo hacen una atrocidad como esa. ¿Y el novio le invita? Los que invitan son, como yo soy a la antigua, los que invitan son los padres de los que se casan. El padre invita a la boda de su hijo con la iglesia. Ese es el contexto bíblico. Nada más, ¿verdad? Yo pienso que sí hay un poquito malo, pero así son los tiempos. Que ahora los novios que se van a casar invitan ellos solos. De donde venimos, los padres se enorgullecían en invitar a la boda de sus hijos. El padre se enorgullece en invitar a un montón de espectadores, gloria a Dios. Bienaventurados esos que son invitados a la cena de la boda del Cordero, porque la esposa se ha preparado. Amén. Y ese es el contexto del amor, como estamos viendo aquí. Segunda de Corintios, mira, el verso 10 es importante. Si volvemos a Primera de Juan, capítulo 4, dice: en esto se mostró el amor para con nosotros, dice el verso 9, en que Dios envió a su Hijo unigénito, no hay más ninguno, para que vivamos por Él, o sea, para que lleguemos a vivir por Él, para que obtuviéramos vida por Él. ¿Cómo? Cuando Él murió por nosotros y nosotros creímos en Él. Dice: esta es la definición del amor. Míralo aquí, verso 10. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Eso es que Él nos amó primero, como dice Juan. Y envió a su Hijo en propiciación, o sea, para comprarnos, para sustituirnos en el pecado. Y así salvarnos. Él nos envió en propiciación por nuestro pecado. Propiciación es una palabra hebrea. Hablaba de la tapa del arca, donde en el lugar santísimo se manifestaba la gloria de Dios allí. Y para que el Señor redimiera al pueblo, la sangre del animal puro se rociaba encima de cuando el Señor se manifestaba, ya que se manifestaba la gloria de Dios entre los querubines. Por eso la palabra dice: oh Jehová, Santo de Israel, que moras entre los querubines. ¿Qué querubines son esos? Los que están en la eternidad, sí, pero los que estaban en el arca.
estaban más para acá, más cerquita. Y dice que allí se rociaba la sangre del animal santo para perdonar los pecados por un tiempo. Pero aquí Cristo fue el Cordero de Dios en propiciación por nuestros pecados eternamente y para siempre, de una sola vez por todas. Ese argumento lo hace clarito Hebreos. Él se ofrendó de una sola vez por todas por el pecado. Se sentó a la diestra del Padre a preparar lugar para nosotros. No hay que hacer nada más, ya Él lo hizo todo. La definición de amor, en que Dios envió a su Hijo para morir por nosotros. Amén. Esa es la definición. Efesios 3:19, Pablo hace una confirmación de que no podemos llegar en este mundo al entendimiento perfecto de lo que es el amor de Dios, por más que usted esté claro hasta ahora en lo que hemos explicado. En Efesios 3:19 dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él no pretende seguir definiendo más allá del amor, más allá de donde Cristo lo dejó. No hay mayor amor que este, que alguien ponga su vida con sus amigos. Otra aproximación la hace en Efesios 5:2, dice, y andar en amor, como también Cristo nos amó. Toda la palabra amor, agape. Cuando Cristo nos amó, agapado. Están las palabras claras. Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Él podía haber dicho, y andar en amor, y seguía con otro tema, pero él adrede lo define nuevamente. ¿Cómo es que andamos en amor? Como Cristo nos amó. Usted dirá, ¿en el mundo se aman como Cristo amó? No. Entonces el mundo es experto dañando las palabras. Por lo menos en español no se ha dañado tanto. Pero en inglés, love. Love. Es mejor ni usarla. Podemos usar la palabra agapado mejor. Sí, es verdad. Porque love no es mejor ni usarla, eso no sirve ya. Es como el arcoíris, tampoco usa el arcoíris. Pero los que cazan animales con animales también lo han redefinido y lo han dañado todo. Si lo siguen, dañan el idioma entero, con la poca vergüenza. Algo santo que el Señor dijo, esta es la señal de mi misericordia sobre todos. Y ellos lo dañaron. Entonces, amor, algo más puro y santo y esencial que el amor de Dios, lo dañaron también. En la liviandad. Oh, I love the good piece of apple pie. Ajá. Love. Sí. En vez de decir I like, la dañaron. I love. Todo es love. Ajá. Entonces después algunos cristinos que dicen que los gatos y los caballos se van a casar, ponen love is love is love is love, así como una así, love is love is love. El amor es amor, es amor, es amor, es amor, es amor, aunque el gato va al caballo y los vamos a casar. Esa poca vergüenza totalmente. De hecho, el puntillazo cuando yo dije, no voy a meterme más en la leña de Facebook. Perdóneme si a usted le gusta Facebook, a mí no me gusta Facebook. Es por eso mismo. De momento sale un newsfeed, una porquería esa que sale ahí, y dice, eso mismo, fulano, associate pastor en yo no sé qué diantre iglesia, decía love is love is love is love, en el arcoíris. Wow. Ya esa es la puntilla y yo no quiero saber de este basurero. Porque es sin estar metido allí y le llegan porquerías y tonterías, ¿para qué las quiero yo aquí? Gente me dice, mira que me convertí contigo por Messenger. No uso Messenger. Que en Facebook, menos. Tanta hipocresía y tanta poca vergüenza. Yo no digo que no se predica Cristo, se predica Cristo por Facebook, yo lo reconozco. Pero es tanta la metralla que hay, la proporción de metralla contra el Evangelio es tan grande que no vale la pena. Es como tener mucha hambre, ir a buscar un pescado, una chichaja de esa, de las que saben, una chichaja, un pescadito ese bien frito. Fríen la chichaja tiene 700 millones de espinas. Entonces usted va a comer y no encuentra cómo comer la chichaja esa. Tiene buen sabor frita, tostadita, con mucho adobo. Pero usted no se puede comer, usted
ese zafacón de espinas que tiene. Pues, ¿qué usted hace? Ay, estoy babiando, toma carne de masitas de pollo, que no tienen huesos adentro. Y avanza más. Pues eso hice yo. No tengo tiempo para pulgar la chicharra de Facebook. Y la boté. Pero ese fue el puntillazo. Me acuerdo cómo era el varón así, San Pedro, con su esposa y sus hijos. Y love is love is love is love. Y yo digo, love es el que tiene el Señor, que no baja de allá fuego del cielo, como el que consumió a Nadab y a Abiú cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová. El Señor se ha contenido en su misericordia, dando chance de que todos procedan al arrepentimiento, incluyendo el pastor este que les mencioné. Por eso es que hay que tener mucho cuidado y celo por la palabra del Señor. La gente piensa que mostrando tolerancia y yéndose más allá de la tolerancia a las malas definiciones de amor que tiene el mundo, que con eso agradamos al mundo. Y efectivamente está agradando al mundo, en eso le doy 100 plus. Pero nosotros no estamos aquí para agradar al mundo, nosotros estamos aquí para agradar al Señor. En el mundo, si no le agradamos, como dicen, que se muerden un ojo. ¿Usted ha escuchado esa opinión? No, a ver. Sí, te digo. Y hablará un poco. Simplemente los comentarios, cuando se pongan en YouTube, pues serán mixtos. Y vuelvo y le digo, si te ponen un comentario mixto, conviértete a Cristo Jesús. ¿Ven? Para que pueda ver cuál rajatabla manda el Señor a cada uno de sus hijos a hacer. El Señor fue rajatabla, mandó a su hijo a morir por los que no se debían morir. Y nos rescató, nos salvó. Amén. Bendito sea el Señor. Y vamos a ir resumiendo definición de amor según dice la Biblia. ¿Ok? Ya usted vio, el que ama a Dios guarda sus mandamientos. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amén. El que me ama, dice Juan 14:23, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Es una definición completamente diferente. Amén. Entonces, queremos permanecer en Cristo, ¿se acuerdan? Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es la verdad. Aquel pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y aquel que da fruto lo podará, para que dé más fruto, lo va a limpiar, lo va a podar. Pues en ese contexto dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Es el ejemplo que nos da el Señor Jesús. Amén. Juan nos hace una encomienda final. Segunda de Juan 6, verso 6 de segunda de Juan dice, y este es el amor. Está hablando de los creyentes. ¿Usted sabe qué es amor? Cuando usted anda según los mandamientos de Dios. Y aquí no estamos hablando de los 10 mandamientos. Eso y todo lo que implica. Pero las personas hablan de los 10 mandamientos, no la hacen, sí la hacen. Lo que pasa es que usted tiene que ver cómo es que esos 10 mandamientos se reflejan en su vida. Si usted lo hace por cumplirlo, como hacía el joven rico, esto es lo que le va a pasar. Pero cuando usted va a la Escritura, dice, amarás al Señor sobre todas las cosas. Pero yo necesito más detalle. Sí. Pues la Biblia dice, ¿sabes cómo es el amor? Con el cual Dios quiere que tú le ames, como el amor que Él tuvo contigo. Y ahí vas. Se apagó. Como el amor que Él tuvo contigo. Y así que llegamos a la definición. O sea, los 10 mandamientos fueron una revelación de las primeras que Dios hizo al mundo. Pero a través de la Biblia, hasta el mundo, hasta el tiempo que llegamos al Nuevo Testamento, esa definición de amor se perfeccionó. ¿Cuál es la definición máxima de amor? Cristo dio su vida por nosotros. ¿Y qué hacen los que son de Cristo? Le aman. Amén. Como Él nos amó. ¿Sabe que hay un gesto gigante ahí? Amar a Cristo como Él nos amó. Y no solamente amar a Cristo, amar a nuestros hermanos como Él nos amó. ¿Sabe más el gesto todavía? Amar al mundo
No amarlos en el mundo como para hacer lo que el mundo hace, sino amar los perdidos que están en el mundo. Y de momento usted empieza a entresacar. Ay, tiene que trefe. No, tiene que trefe. Ay, si lo cojo yo y estoy seguro se justificará eso. Una persona esa bien mala se mete a un lugar y mata a 20 porque le dio la gana. Si usted fuera el Undertaker, usted fuera el justiciero, usted decía, dame un machete acá. Ya está. No lo voy a meter ni preso porque eso cuesta mucho chavo. Se gasta dinero en quien no hay que gastarlo. Esa es la justicia del mundo, la justicia de la carne. Pero el Señor sabía eso y dijo, yo voy a morir por ese también. Y ahí está la diferencia grande y gigante del mundo versus el Señor. Y cerramos con 1 Corintios 13. Ahora vamos para la boda. ¿Se acuerdan que se lo usan siempre en la boda? Y le hablan esto a la gente que no conoce al Señor. ¿Se va a casar fulano? Ah, pues vamos, 1 Corintios 13. ¿Sabe que el contexto de 1 Corintios 13 no tiene nada que ver con bodas? Nada, cero. Ese no es el contexto. ¿Sabe cuál es el contexto? El amor entre hermanos, más bien. El testimonio entre hermanos. Y mi obediencia al Señor. El amor mío hacia el Señor. No tiene nada que ver con matrimonio. Mucho menos matrimonio mundano. Y usted conoce, ¿verdad? Si yo hablase, lo vamos a leer y lo vamos a dejar ahí. Si yo, el contexto es que Pablo estaba contrastando y contrarrestando el hecho de que en Corinto algunos decían, Dios me ama a mí más que a los demás y yo estoy por encima de los demás porque yo hablo lenguas. ¿Se parece a algo de estos tiempos? Y él decía, si yo hablase lenguas humanas, que son las lenguas de la Biblia, cuando habla que en Hechos hablaron lenguas, fueron lenguas humanas, eran glosas. Glosas son idiomas. Pero de Pablo dice, si yo por encima de hablar glosas, hablara lenguas angelicales, pero no tengo amor, soy como un metal que le meten un candado, se hace ¡ting! O un címbalo, que ¿sabe qué es un címbalo? Los platillos de la batería. ¿Y qué hizo? Se acabó. Duró 3 segundos. Dale otra vez. Dale otra vez. No le den más nada, ya me harté de lo mismo. Ese es el contexto de lo que Pablo está diciendo. Lo que hago es hacer ruido, es lo que está diciendo Pablo. Si usted hace, y no ama, porque no está sometido al Señor en obediencia, ¿qué es lo que está pasando? Entonces usted está haciendo ruido, usted molesta. Es lo que dice aquí. Y dice, pero si yo profetizara, tengo el don de profecía, dijere a alguien, y pretende entender todos los misterios y todo el conocimiento, como uno que yo, un médico que había allá en la República Dominicana, que era profesor de mi papá en esos tiempos, decía, tal fulano, especialista en todas las ramas de la medicina, decía el rótulo de su oficina. Mira. Wow. Decía, pues yo quiero, ¿usted acepta paciente? Habría que decir. Pero esa era la pretensión del varón. Si tuviese profecía entendido todos los misterios y toda ciencia, primero la medicina, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, es una fe violenta, y no tengo amor, nada. ¿Será que el amor es importante? Dice, y si encima de eso yo fuera tan buena gente que repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para que lo quemaran para los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por
que dice el amor, está hablando agape, es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no se jacta, no se envanece, no hace nada indebido, esa desobediencia, no busca las cosas suyas, no se irrita, no guarda rencor. ¿A quién está definiendo ahí? Al Señor Jesús se está definiendo ahí. Esa es la definición, eso es lo que Pablo quiere llegar eventualmente. Todo lo sufre. La Biblia dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que cuando usted le pase, vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Amén. Todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Está hablando de Cristo Jesús. Es inevitable usted traer a su memoria la estampa de Cristo a través de la Escritura, como usted la ha conocido. Dice, el amor nunca deja de ser, es eterno. Pero las profecías se acaban, las lenguas se acaban y la ciencia se acaba. El amor es eterno, porque está hablando de Dios mismo. Amén. Dios es eterno. Lo otro durará el tiempo que Dios dice que dura. Pero Él es eterno. Amén. Dice, conocemos en parte algunas cosas. Y algunas cosas que profetizamos, que predicamos, las conocemos, no las conocemos todas. Pero va a venir lo perfecto. Y entonces cuando venga lo perfecto, dice, estoy parafraseando, lo que es en parte, o sea, no conocer todas las cosas, se va a acabar. ¿Cuándo va a venir lo perfecto? Cuando estemos en la eternidad con el Señor. Toda limitación humana, física, se va a remover. Así es. Y entonces Pablo dice, para que entiendan lo que estoy diciendo, cuando yo era niño, o sea, como nosotros somos niños ahora en Cristo, en este mundo, yo hablaba como niño. Nadie va a esperar que un niño diga palabras elocuentes porque es un niño. Yo pensaba como niño, para pensar como niño, y juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Algunos argumentarán cínicamente, dirán, pues yo conozco unos hombres que hacen como niños también. Pero eso es algo completamente contradictorio. Se espera que la persona crezca, hablando humanamente. En Cristo entendemos por parte, entendemos como niños. Aquí no quiere decir que nos vamos a quedar como niños hasta que nos moramos, nos vayamos con Cristo. Ese no es el contexto. Lo que él quiere ilustrar es que es imperfecto nuestro conocimiento del Señor aquí, porque nosotros somos imperfectos en nuestra carne. Amén. Eso es lo que quiere decir. Dice, y otro ejemplo, dice, para que entiendan, ahora vemos como por espejo, oscuramente. Es que aclaramos que los espejos de hoy, así compra un espejo en todo a peso, es 65 veces mejor que los espejos de aquel entonces. Porque antes no había cristal con el reflejo detrás. Era un canto de metal pulido. No todo el mundo tenía un canto de metal pulido para verse. ¿Ok? La inmensa mayoría de la gente no se veía la cara. ¿Sabe cómo se veía en la cara? Cuando en el agua, literalmente, y ponían agua en un recipiente y esperaban que el agua se quedara quieta para mirarse y verse la cara. Los más pudientes tenían un espejo que tenía alguien que se lo pulía, porque también cuando usted lo pule va y le da moho por encima y no se ve. Con todo y bien pulido dice, pues, Pablo te dice, pues ese que usted ve ahí es más o menos usted, más o menos. Ahora vemos por espejo, o sea, el reflejo, ahora vemos un reflejo de la gloria de Dios, vemos un reflejo de lo que quiere decir el amor de Dios, vemos un reflejo del Señor mismo ahora, no lo vemos completamente, pero vamos a verle cara a cara cuando estemos en lo perfecto. Ahora conozco una parte, pero voy a conocer entonces, lo voy a conocer a Él como Él me conoció a mí. Ahí la palabra conocer es ginestos otra vez. Amén. Amén. Te va a entrar en esa unión perfecta con el Señor en la eternidad. Por eso resume, ahora permanece, ahora lo que tenemos es la fe, la esperanza y el amor. La fe para creer en Dios, la esperanza porque Él nos viene a buscar y el amor porque Él vive en nosotros. Amén. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe se acabará cuando usted esté con Él.
Dice, lo que ya usted tiene, ¿a qué esperarlo? Como dice la palabra, ya usted tiene. La esperanza también, porque ya va a estar con el Señor. Ya no tiene que esperar nada. Ya usted le ve. Pero como quiera va a estar en amor, porque va a estar con Él en la eternidad. Cuando usted mira y usted une todo esto, dice, wow, la definición de amor completamente diferente, según el Nuevo Testamento, según la Biblia, versus la que tiene el mundo. Por eso cuando la Biblia le dice a usted, ame a su hermano como Cristo amó a la iglesia, esposo, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, te está hablando de algo completamente diferente. Amén. De lo cual nosotros hoy, aunque entendamos lo suficiente para poder apreciar que es completamente diferente al mundo, tampoco es la definición completa, el entendimiento completo, porque no lo podemos comprender completo. Por eso dice, cuando yo esté en la eternidad, conoceré como fui conocido por el Señor. En el nombre de Jesús. Así que, cuando dice, mi mandamiento que os améis unos a otros, y cuando dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, ahora lo podemos comprender mucho mejor. Amén. Y no permita que el mundo le redefina las cosas. La definición de ello está en la palabra del Señor. Amén. Así que, en el nombre de Jesús, amor como el de Cristo, no hay nada como el amor de Dios. Por eso Pablo decía, nada nos separará del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, nada, nada nos puede separar. Vamos a estar de pie, claro, no Señor es bueno. Señor Padre Santo, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno con nosotros y nos has dado tu bendición en esta mañana de habernos podido congregar, de haber podido, Padre Santo, considerar tu palabra, tener comunión entre los hermanos, bendecir tu nombre con cánticos, Padre. Y dentro de todo nos has bendecido con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, llevándonos a toda verdad, mi Señor Jesús. Gracias por la paz que pones en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque somos recipientes de tu amor. Tanto así que vives tú en nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, gracias te damos por ello, Padre. Que así mismo, Señor, pretendamos ser obedientes, confirmando y demostrando que te amamos, porque queremos hacer lo que te agrada, así como Jesús hizo lo que te agrada también, Señor. Gracias, Padre, ahora. Te pedimos esta bendición en nuestro corazón, que seamos así mismos hacedores de tu palabra. Amén. Y que, Señor, cuando nos lleve a nuestra casa ahora, llévanos con bien. Danos un día, Señor, de bendición, reposando, Padre Santo, y ayúdanos, Señor, en las labores de la semana también. Tráenos de vuelta el martes, el jueves, el sábado y el próximo domingo también, mi Señor Jesús. Gracias te damos por tu bendición. Y ahora, Señor, nos ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos. Saludos.